En el juicio de amparo existen dos instituciones fundamentales, las cuales son la improcedencia y el sobreseimiento. Eh, para que un juicio se vuelva inadmisible, puede ser de manera eh, manifiesta o indudable. En este caso, que exista esa manifestación de inadmisibilidad, los jueces de distrito, los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia podrían desechar de plano ya la demanda, definitivamente, ¿no? Y cuando también la improcedencia no aparezca de un simple examen de la demanda que se manifieste de manera indudable durante el curso del procedimiento, tratándose de amparos de primera instancia, van a corresponder a los jueces de distrito que dicha improcedencia puede declararse a través de un simple auto y se admite el recurso de revisión ante los tribunales colegiados de circuito. En todos los demás casos, esa improcedencia determina que se sobresea el juicio y a través de dictar una sentencia definitiva. Para que exista improcedencia, eh, fue necesario consultar ya nuestra ley de amparo eh, en el artículo 61 para poder entender que no puede solicitarse la protección federal, en este caso el juicio de amparo es improcedente, debido a varios motivos. De acuerdo con el artículo 61 de la ley de amparo, eh, no es procedente o es improcedente el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, a la constitución política, no a las leyes, ¿no? Como está sucediendo ahora en un caso, este caso sonado de la inconstitucionalidad de extender el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte. El siguiente punto de improcedencia del juicio de amparo es contra actos de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay amparo contra los actos de la Suprema Corte. Tampoco existe amparo contra los actos del Consejo de la Judicatura Federal, ni contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tampoco contra actos del Congreso de la Unión o su comisión permanente o de cualquiera de las cámaras de procedimiento en colaboración con otros poderes que objeten o no ratifiquen ciertos nombramientos para ocupar cargos o empleos o comisiones. Otro punto también es que no existe procedencia para el amparo con contra resoluciones de tribunales colegiados de circuito. Eh, ya habíamos comentado las resoluciones o declaración del Congreso. Contra normas generales respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pudieran generar o se hayan emitido sobre una declaratoria general de inconstitucionalidad. Tampoco tampoco existe procedencia, o existe improcedencia contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria de otro juicio de amparo. No existe, ¿no? Entonces, un juicio sobre otro no es procedente. Tampoco es procedente contra actos que no me afecten a mí directamente. Si yo soy el quejoso y no me afectan directamente, no hay procedencia, o es improcedente, puedes aplicar el juicio de amparo si no me están afectando a mí directamente. Um, con,
contra actos expresamente manifestaciones contra normas generales o actos consentidos que sean de manera tácita, ¿sí? Cuando se promueve un juicio de amparo dentro de ciertos plazos previstos, no se entiende como norma general que a pesar de siendo impugnable un amparo, desde el momento de que inicia esa vigencia del acto reclamado, si no se promovió amparo contra esa acción, pues entonces ya no se puede hacer para acciones posteriores. Tampoco existe procedencia contra resoluciones o declaraciones de autoridades competentes en materia laboral, ¿no? Que esto va a estar muy en boga en estos tiempos, entre de unos meses, de unas semanas en nuestro país, ¿no? Todas esas declaraciones o resoluciones de autoridades de materia electoral no son, este, son improcedentes para el juicio de amparo. También contratos emanados de un procedimiento judicial o administrativo seguido que haya sido en forma de juicio, ¿no? Si ya se resolvió el juicio, no procede el juicio de amparo para un juicio ya efectuado, no necesariamente. Otro punto, el otro elemento jurídico que es el sobreseimiento, hablamos de él, de que consiste precisamente en la declaración judicial de la existencia, pero de un obstáculo jurídico o material que va a impedir el examen de fondo de esa controversia. Entonces se da ese sobreseimiento en el juicio de amparo o procede el sobreseimiento cuando principalmente nos menciona el artículo 63 de la ley de amparo que el quejoso desista de la demanda, la primera, ¿no? Esa sería el primer motivo para sobreseer un caso. Que el quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que se establezca por ley el requerimiento, ¿no? Que requiera de que continúe pues con la demanda. El otro punto para que se sobresea el juicio es que el quejoso no acredite o sin causa razonable o el juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado edictos para su publicación en términos del artículo 27 de la ley de amparo. ¿Sí? El otro motivo, la fracción 3, se refiere a que pues, el quejoso fallezca, se muera durante el juicio. Y entonces, pues obviamente el acto solo afecta a su persona, entonces pues ya no hay a quien afecte, ¿no? O sea, ahí es ese punto importante. La otra fracción, el otro elemento para poder sobreseer el juicio es que de las constancias de autos pareciera claramente demostrado que no existe el acto reclamado, ¿no? De todo eso que se ha investigado, que se ha hecho, o que se ha elaborado, que se ha desarrollado el juicio, si no existe acto reclamado, pues se sobresee el juicio. O que no se pueda probar la existencia en la audiencia, ¿no? En la audiencia constitucional que se desarrolla. Y por último, también parte de sobreseer el caso, son cinco elementos, cinco fracciones, que es que durante el juicio se va a advertir o se sobrevenga alguna de las causales de improcedencia vistas en el artículo 61. Finalmente, en resumen de lo leído y de lo analizado, tanto en la lectura como en la ley de amparo, se concluye pues que el sobreseguimiento de los amparos civiles, administrativos, solamente procede siempre que no esté reclamada la inconstitucional de la ley, ¿sí? De manera que no tiene aplicación en juicios contra leyes, en juicios laborales, en juicios de orden penal, ni tampoco en cuestiones de materia agraria. Bueno, eso es en resumen lo visto y analizado. Muchas gracias.